la mayoría de la gente, aún en la iglesia, creo que se han infiltrado estas ideas Ujú, de cómo esto te degrada, ujú. tener hijos y dedicarte a ellos. Sin embargo, te puedo decir que para mí yo siempre presumo y digo, es la mejor empresa para la que puedo trabajar, Amén. mi hogar, porque tiene las mejores recompensas que ninguna otra carrera o cosa me pudiera dar. Y no estoy diciendo que es malo tener una carrera o dedicarte a otra cosa, pero yo puedo ver cómo hay mayor gozo en invertir en algo que tiene peso eterno. Amén, amén. Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Hola mamá verdadera, bienvenida a un nuevo episodio de Que amen a sus hijos. Soy Laura González de Chávez y es un gozo para mí tenerte conmigo hoy. Hace unos meses les introduje a una mamá joven, una mujer que ha estado oculta bajo la tierra como una semillita. Ella ha estado en su hogar, criando a su familia y viviendo este llamado de la maternidad con mucho enfoque, con mucha entrega, con mucha perseverancia y con mucho gozo. Hice una entrevista con ella en nuestro alcance de Arraigadas y ese programa se llamó El Camino Menos Transitado, la bendición de la maternidad. Si no conoces este alcance de Aviva Nuestros Corazones de Arraigadas, te invito a hacerlo. Es un videocast que publicamos cada viernes en la mañana y hay una gran variedad de hermanas alrededor del mundo que se conectan allí para pasar este rato, para ser retadas y animadas a través de la palabra de Dios. Pues en esa ocasión yo entrevisté a María Elizabeth Owen. Ella estuvo conmigo y cariñosamente le llamamos Betty Owen. Y pensé que sería de mucha bendición para ti, mamá, escuchar su testimonio a través de este alcance de Que amen a sus hijos. Y estaremos entonces transmitiendo en los próximos 3 episodios de este podcast semanal esta entrevista. Así que siéntate ahí unos minutitos con tu café o con tu mate, o quizás mientras doblas la ropa o cocinas, y escucha este testimonio de Betty. Hoy empezamos con el primer episodio. Conoce a Betty. Hoy quiero introducirlas a una hermana que Dios me concedió el privilegio de conocer hace unos años. Y desde que la conocí y la escuché hablar y escuché de su testimonio de vida, pensé, wow, cuánta sabiduría hay aquí y cuánto para dar y para animar a otras, sobre todo con este tema de la maternidad. Y ella se llama María Elizabeth Owen, cariñosamente Betty. Hola Betty, bienvenida, ¿cómo estás? Hola a todas, pues es un privilegio estar aquí, de verdad es un reto para mí porque nunca he estado, digamos, expuesta en este tipo de plataforma, así que es un reto, pero estoy No. muy contenta de que me hayan invitado, es un privilegio. Qué bueno, Betty. Siempre hay una primera vez. Yo me sentí igual al principio cuando Dios me lanzó a este tipo de cosas y era para mí bien difícil, pero el Señor da la gracia y realmente tú tienes tanto para dar que yo sé que las hermanas van a ser muy bendecidas escuchándote. Y para que te conozcan un poco, Betty, cuéntanos, ¿quién eres? ¿Estás casada? ¿Con quién? ¿Cuántos hijos? Cuéntanos un poquito acerca de ti. Bueno, para empezar, mi nombre, la mayoría me conoce por Betty Owen, Ujú, pero ujú. mi apellido materno es Montes. Y bueno, soy mexicana, eh, tengo 6 hijos, ahorita más uno, porque acabamos de recibir un muchacho de Chile que viene aquí a estudiar en Monterrey por sus estudios. Y bueno, estamos residiendo aquí en México, en la ciudad de Monterrey. Qué bien. Yo sé que vivían antes en Estados Unidos por un tiempo, ¿no? Sí, estuvimos allá, pues yo estuve allá 28 años de mi vida en Estados Unidos, mayormente en el estado, en Kentucky.
Y bueno, tenemos 5 años que regresamos aquí, que estoy en México. Yo soy la que regresé, Ujú, que ajá. estoy en México y la verdad ha sido verdaderamente como un refrigerio regresar acá a mi tierra y volver pues experimentar todo lo que es la cultura y todo eso. Así que es una Claro. bendición. Y Y gracias a Betty, Dios también mis hijos se han adaptado muy rápido también. qué bueno, excelente, porque tú estás casada con un norteamericano, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y quién es tu Sí, esposo? Cuéntanos un poquito acerca de tu esposo, quién es, qué hace. bueno, yo estoy casada con Joe Owen, que él es el director de Respuestas en Génesis Latinoamérica. Entonces, por esas razones también estamos viviendo por acá en México, porque él mayormente pues está por acá en estas tierras. Así es. Y es un placer conocerlos a ambos y ver cómo Dios los está usando ahora juntos, porque veo que tú viajas mucho con él también. Cuéntanos un Bueno, poquito. recientemente. Sí, eso te he visto. Y cuéntanos un poquito, Betty, tú dices que tú tienes 6 hijos. Eso es algo, yo creo que un poquito contracultural hoy en día, cuando las mamás no quieren tener hijos, o si van a tener hijos es un hijo, o quieren calcular esas cosas. Pero primero dinos las edades de tus hijos y luego cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia con estos 6 hijos. Bueno, yo tengo de todas las edades. Hay personas que a veces me dicen, la mamá de la media docena. Este, sí, tengo de todas las edades, de todas las etapas. Desde nuestra juventud, ambos quisimos tener muchos hijos. Yo vengo de una familia de 11, Wow. así que ya yo entraba con esa mentalidad de que quiero tener muchos hijos. Y mi esposo también. Así que bueno, desde ahorita tengo uno de 12 años, uno que va a entrar ya a 14 años, otro que va a entrar ya a los 17 y, perdón, ya tiene 17. Y tengo de 18 años, una de 20, una de 22, así que, y el muchacho que se acaba de añadir también tiene Exacto. 18 años. Así que tengo de todas las etapas. No, Wow. no se termina esto. Pero Exactamente. muy, muy edificada de que el Señor me haya dado este regalo de tener tantos hijos. Y cuéntanos un poquito, Betty, ¿cómo fue para ustedes como pareja joven criar a todos estos muchachos? Porque ustedes vivían en Kentucky, o sea, no era como que tú tenías familia cerca, ¿verdad? ¿O sí? Yo vengo de un trasfondo católico. Entonces, cuando yo conocí a mi esposo, pues él tampoco estaba practicando nada, aunque él creció en una familia de creyentes, eh, por razones de la familia que su mamá pues los abandonó de chicos. Mm, Entonces mi esposo, pues yo creo que por esa experiencia y situación decidió como no seguir en su fe. Entonces, cuando yo lo conocí, pues digamos que era como agnóstico. ujú. Entonces, los dos entramos en el matrimonio realmente sin bases bíblicas, por ende no se reflejaba nada en lo que es el matrimonio o la crianza de los hijos, no teníamos esas bases. Entonces, así fue como comenzamos esta hermosa labor también de criar a los hijos. ¿Y en qué momento entonces llega Cristo a sus vidas? Y es increíble, yo no sabía que yo había empezado como agnóstico, oyéndolo ahora hablando, de verdad que Dios hace cosas milagrosas en nuestra vida. Pero ¿cómo entonces, qué pasó ahí? ¿Cómo llegó a Cristo a sus vidas y cómo eso influyó entonces en su crianza? Porque ustedes entraron con el deseo de tener una familia grande, pero no tenían dirección bíblica para hacerlo. Y entonces, qué pasó ahí? ¿Cómo llegó eso? Lo que pasa es que hubo influencias negativas en nuestro comienzo en el matrimonio de personas a nuestro alrededor. Entonces tuvimos nosotros eh, yo principalmente era la que quería refugiarme en el Señor, buscar una salida. Entonces yo fui la que inicié, pues anhelando
querer apegarme más al Señor. Entonces, un día Él me hizo la invitación de venir a una iglesia donde Él creció y sí, efectivamente llegamos ahí y desde el momento que yo pisé la iglesia, nunca quise volver a salir de la iglesia porque estaba haciendo un impacto, un efecto en mí, escuchar la palabra de Dios en esa iglesia. Entonces yo decía, vuélveme a llevar a esta iglesia, vuélveme a llevar. Entonces realmente fue los lazos del Señor atrayéndome por medio de su palabra. Y fue así que llegamos a los pies de Cristo los dos en el 2003, en diferentes tiempos, pero sí fue por medio de problemas matrimoniales que el Señor nos trajo al arrepentimiento realmente. Y entonces, ¿cuántos hijos tenías en ese momento? Teníamos dos. Dos. Realmente cuando ya estaba embarazada del tercero, que se llama Emanuel, fue cuando nosotros realmente comenzamos a caminar con el Señor, que fue nuestra conversión. Por eso le pusimos Emanuel, que es Dios Qué con bien. nosotros. Y entonces, Betty, ¿cómo fueron esos años de crianza para ustedes? ¿Fueron fáciles? ¿Es algo que, fue fácil criar 6 hijos? ¿Qué tal? ¿Cómo Bastante fue eso? difícil, bastante difícil. Había muchas limitaciones en mi vida en ese tiempo, principalmente porque éramos también recién creyentes, entonces eh, las influencias y fue difícil cortar de raíz con esas influencias y poder crecer en el Evangelio. Estuvimos en una iglesia de Charleston, en Ujú. Georgia, y fue mayormente donde ahí nos afirmamos más en nuestra fe y fue donde realmente mi esposo se empezó a apasionar mucho por el Evangelio, por servir en la iglesia. Fue tanto así que mi esposo, digamos que descuidó un poco el hogar y casi me dejó con el paquete de los 6 hijos porque él estaba muy apasionado en servir en el Señor, Ujú. servir. Entonces tenía trabajo normal como cualquier persona y después tenía estudios y después enseñaba instituto y luego también plantaba iglesias. Entonces era una vida bastante cargada. Y como te digo, por todas esas cosas y su pasión por el Evangelio, como que me abandonó un poquito a mí con el tema de la casa y los hijos. Entonces realmente fue una etapa muy difícil. Aparte, imagínate, yo pues no manejaba en ese tiempo. Entonces tenía muchas limitantes, porque no podía hacer mucho. Tú sabes que en Estados Unidos no puedes hacer mucho si no tienes un vehículo y te puedes Ujú. mover. Y entonces con tantas necesidades con los hijos realmente fue muy estresante esa etapa. Y tanto así que me daban como ataques de pánico. Mm. En un tiempo me dio ataques de pánico, por lo mismo que yo sentía muy cargada con todo eso, pero también por la gracia de Dios, con el tiempo, digamos unos añitos, mi esposo pues ya como que recapacitó y realmente hubo más un equilibrio en el hogar en cuanto a repartirnos ese trabajo, ¿verdad? De saber más, como ya teníamos más bases bíblicas, entonces ya pudimos saber más en cuanto a los roles, poder estar más equilibrados en cuanto a todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Con disciplinas, Ujú. todo lo que involucra, pues, llevar un hogar que es más bíblico y para Ujú. la gloria de Dios. Gracias a Dios Amén, amén. por eso. Pero qué bendición, Betty, como la palabra llega y cambia nuestras vidas, ilumina nuestro camino, porque ustedes estaban a ciegas y fíjate con la misma palabra lo lleva entonces a corregir cosas. Joe entonces empieza a darse cuenta que tiene que ocuparse más. Pero aún en medio de toda esa dificultad, ¿tú, qué tú piensas de esta ideología de hoy? De quizás no tener hijos o retardar los hijos lo más posible o, como diría la palabra, salvar nuestras vidas para no tener que pasar ese trabajo, porque hoy en día vemos madres, aún cristianas, porque en el caso tuyo y de yo, ustedes entraron a esto sin las bases bíblicas y fueron adquiriéndola con el tiempo y se pudieron dar cuenta de los beneficios y de cómo Dios suple la gracia. Pero
¿qué tú le dirías a la juventud de hoy, a las jóvenes de hoy, creyentes en la iglesia, en cuanto a todo esto del rol de la maternidad, de la dificultad que envuelve? La pregunta sería, ¿tú te arrepientes de haber tenido todos estos hijos? ¿Tú lo hubieras hecho diferente ahora mirando atrás? De ninguna manera. Fíjate que aún cuando no era creyente, Uh-huh. yo tenía por muy alta estima esta labor de ser madre. Imagínate aún más cuando empecé a conocer el Evangelio. Ahora, sí te voy a decir que hubo una etapa cuando yo empezaba a tener los hijos donde fui muy criticada por Uh-huh. seguir teniendo hijos. Personas muy acercadas a mí me decían que, tal vez no directamente, pero me decían como que soy muy irresponsable por tener tantos hijos y como, ay, pobrecita de Betty, tiene tantos hijos, como que era algo de tenerme lástima. Y yo veo que ahora en esta, digamos, cultura posmoderna, Uh-huh. la mayoría de la gente, aún en la iglesia, creo que se han infiltrado estas ideas Uh-huh. de cómo esto te degrada, Uh-huh. tener hijos y dedicarte a ellos. Sin embargo, yo te puedo decir que para mí yo siempre presumo y digo, es la mejor empresa para la que puedo trabajar, Amén. mi hogar, porque tiene las mejores recompensas que ninguna otra carrera o cosa me pudiera dar. Y no estoy diciendo que es malo tener una carrera o dedicarte a otra cosa, pero yo puedo ver cómo hay mayor gozo en invertir en algo que tiene peso eterno. Amén. Amén. Entonces, para mí, cuando yo comencé a ver esto a la luz de la palabra de Dios, lo que es la crianza, fue algo que me levantó mucho, o sea, porque realmente yo me creí la mentira en aquel tiempo de que yo era menos por Uh-huh. tener tantos hijos y estarme dedicada al hogar. Y realmente no, cuando yo vi esto a la luz de la palabra de Dios, lo tengo aún más en muy alta estima, en Uh-huh. una tarea de mucho privilegio. Uh-huh. Y eso no dice que es fácil, pero nada que vale la pena es fácil, porque muchas veces uno huye de eso por varios motivos, porque es difícil, pero también porque yo pienso que hay más satisfacción en otras cosas pasajeras, como esto mismo, que la carrera es mala, que es pecaminosa, por supuesto que no, pero es una mentira que yo creo, que pienso que ahí yo voy a tener más recompensas. Pero me O encanta lo que tú también dices. buscan identidad quizás en Ujú, eso ujú, y realmente es triste cuando después se dan cuenta que eso no les trajo felicidad o satisfacción, realmente algo que glorifica a Dios. Entonces, aunque sí se puede tener una carrera de glorificar al Señor en eso, pero realmente yo veo que está dentro de un diseño hermoso, el ujú, ser madres y criar a los hijos. Es simplemente nuestro diseño, ujú, es algo que yo disfruto realmente bastante. Y veo cómo a mis hijas les ha impactado eso, ujú. porque yo ni me daba cuenta de que estoy dejando un legado a ellas Amén. y ellas ahora con gozo y con anticipación están esperando el día que ellas se casen y Ujú. ellas dicen que su primer llamado o cosa que ellas quieren hacer es criar sus hijos, tener hijos y criarlos. Así ¿Sabe que qué? no me daba cuenta del impacto. Me encanta oír eso porque muchas veces nosotras como mamás, cuando estamos en tiempos difíciles, mientras criamos, somos de ejemplo. Nuestros hijos pueden ver una mujer descontenta, que no le gusta ser mamá, no le gusta el rol de mamá, se siente que debería estar en otro lugar. Ellas captan eso, entonces ella piensa cuando son grandes también, yo no quiero verme como mi mamá, descontenta en la casa, queriendo estar en otro sitio. Pero qué bueno poder ver que el legado que tú transmitiste fue esto, es bello, es hermoso, es de bendición. Gracias por acompañarme hoy. Espero que este inicio de esta entrevista haya sido de bendición para ti. Y si
fue de bendición, por favor te animo a compartir este episodio con otras mamás de tu iglesia o mamás que conozcas y acompáñanos la semana que viene para continuar esta conversación. Dios te bendiga. Que amen a sus hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.